Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la innovación en el centro, en este caso con José Postigo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Fenomenal, Saúl. Genial de estar aquí contigo hoy. Lo mismo te digo, bienvenido. Y nada, bueno, pues lo que siempre es la innovación en el centro, ¿no? Una conversación en la que compartamos todo aquello que pueda ser interesante para la audiencia en materia de innovación, también tu historia, también que nos cuentes sobre FoundSpot, todas las cosas que has hecho y, bueno, pues aportar valor desde todo ese conocimiento y experiencia. Te voy a presentar, pero luego si hay alguna cosa que me dejo, que siempre nos dejamos cosas, porque al final todos los invitados tenéis un recorrido y las invitadas muy interesante y largo, pues también nos comentas, ¿vale? Fenomenal. Entonces, bien, pues José Postigo es segoviano de nacimiento y alcalaíno de adopción, es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, con máster oficial en energías renovables y eficiencia energética, aunque su vida profesional ha girado en torno al producto y las compras en el sector textil. Se decidió a volver a España hace 7 años a crear el proyecto de FoundSpot para contribuir a mejorar la sociedad con el trabajo del día a día. Este proyecto del que nos hablarás comenzó a gestarse tras el verano de 2015 y se convirtió en empresa a finales de 2017. Ha pasado Ujú. ya tiempo, José, Sí. muchas cosas seguro que contar. Además, José es profesor asociado de la Escuela de Organización Industrial, EOI, y realiza puntualmente sesiones de mentoría empresarial y de emprendimiento. Está casado y tiene otras 2 startups, hijos de 4 y 2 años. Eso ¿Te es, José? justo. ¿Algo Correcto. más que contar también que quieras compartir? No, nada más. Está todo en orden dicho. Muy bien. Pues vamos a arrancar entonces con la primera pregunta que siempre os hacemos, que es el pistoletazo de todo lo que vendrá después, que es, José, ¿qué es para ti innovar? ¿Qué es para ti la innovación? Bueno, yo creo que más allá de la definición de innovar, que al final es crear o modificar algún proceso, para mí innovar es como mirar algo desde otro punto de vista. O mirar ya sea un problema o algo, algo físico, una solución, un producto, un servicio, es mirarlo desde otro enfoque. Básicamente yo creo que es eso, si lo piensas un poco, al final es cuando salen algunas soluciones o hay problemas o ves cosas, creo que la innovación viene cuando miramos desde otro punto de vista las cosas y desde para cualquier tipo de solución o problema. Claro, o sea, que un aspecto fundamental al innovar, ¿no? Es hacer esa exploración, es también mirar con otros ojos, es buscar maneras distintas de hacer las cosas, ¿no? Nosotros decimos, Exacto. claro, que si no es copiar. Y, por ejemplo, en el proyecto de FoundSpot, cuéntanos cómo surgió, en qué momento te das cuenta, te planteas que puede ser un proyecto con tanto alcance y valor como el que es. Pues mira, realmente Foundspot existe, de alguna manera existe antes de que fuese Foundspot en sí. O sea, nosotros teníamos una inquietud, un grupo de amigos, de intentar, cada uno con sus trabajos en su vida laboral, y teníamos la inquietud de crear una empresa, un proyecto en el que pudiésemos dedicar parte de nuestros recursos o parte de los beneficios a proyectos sociales. Pero todavía no sabíamos qué íbamos a hacer. Y teníamos esa inquietud, ¿no? Un grupo de amigos. Y hubo un día pues, que salió el tema de Foundspot, es decir, pues íbamos andando por la calle, de repente en un volardo había una tapa de una, esto lo he contado 1000 veces, hay una tapa de una cámara de fotos que alguien pues, había encontrado y la había dejado ahí visible para que el que lo hubiese perdido pasase por ahí, ¿no? Entonces ahí salió la reflexión de, jolín, en un mundo tan conectado en el que estamos con Internet y con todas las redes sociales, etcétera, ¿cómo es posible que no se pueda poner en contacto quien ha perdido algo con quien lo ha encontrado? Y bueno, pues ahí empezamos a darle vueltas a ver qué podíamos hacer y fue como cuando creamos el algoritmo de FoundSpot para que hubiese match entre quien ha perdido algo y quien ha encontrado, que hubiese esas coincidencias. Y así surgió el proyecto, la empresa, en la cual ya teníamos una manera de poder ayudar a las personas, entre ellas, porque se habla siempre de FoundSpot como que te ayuda a recuperar las cosas, pero nosotros a nivel general y a nivel misión o visión del proyecto, es una plataforma para devolver lo que has encontrado. Es decir, que yo cuando encuentro algo, poder tener un sitio seguro y fácil de devolver lo que he encontrado. Solo que es verdad que ahora estamos centrados en la parte más de ayudar al que ha perdido algo. Chulo, se me ocurre, ¿no? Que por un lado el propósito también o parte de lo que os motivó a sacar este proyecto fue una parte social, en el sentido de dedicar también unos recursos y unos beneficios, ¿no? A proyectos Desde luego. sociales. Y además también en cierto modo conecta, a mí me parece bonito también por esto el proyecto, ¿no? Conecta también con la generosidad o las ganas de ayudar de personas que se encuentran con algo
entienden que no es suyo y por lo tanto tienen que devolverlo, pero no tienen la forma de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, también ahí para mí conecta con lo social en el sentido, o con, bueno, pues con las buenas acciones, ¿no? En el sentido también de que estás dando la oportunidad de que personas que quieren llevar a cabo esa buena acción tengan el lugar para hacerlo. Exacto. Desde luego, cuando nacimos, nuestro sentimiento era ese, ¿no? O sea, nacimos con una plataforma abierta para todo el mundo y es cierto que nuestro modelo de negocio, cuando formamos la empresa, teníamos claro que queríamos ir una parte al B2C, es decir, a todo el mundo, a llegar, quien encuentre, quien pierde, que conozca esta plataforma y pueda poner en contacto uno con otros. Y luego también teníamos claro que queríamos ir una parte a las empresas, a las organizaciones que tienen problemas de gestión de objetos perdidos. Es cierto que después de cuando empezamos en el 2000, pues eso, en el 2016, septiembre de 2016, lanzamos la plataforma, es algo muy noticiable. Al final el tema de los objetos perdidos es algo que la gente interesa y salimos en muchos medios de comunicación, en prensa, etcétera, pero luego veíamos que la gente, al final, no teníamos una masa crítica como para que el que haya perdido y el que haya encontrado conozca tu plataforma. Entonces vimos que teníamos que centrarnos completamente en la parte del B2B, es decir, ir directamente, centrar nuestra plataforma o nuestro negocio en las empresas, pero por supuesto con la mente puesta, que es lo que tenemos puesto, en que el día de mañana, en cuanto podamos tener recursos, más recursos, poder seguir dándoles valor a ese proyecto que queremos, que es el FoundSpot B2C, perdona. Esto es muy interesante aparte, ¿no? Porque cuando montas un proyecto, por supuesto, tiene que ser sostenible económicamente, tenga vocación social o no. Esto yo creo que es algo que siempre comentamos aquí, ¿no? Y al final, pues, es importante y siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo digo también para los emprendedores, emprendedoras que nos escuchan, ¿no? Que la vocación social esté ahí no quiere decir que, oye, si tú quieres llegar precisamente a que esto sea escalable, sostenible, necesitas también unos ingresos, ¿no? Y luego ya puedes seguir desarrollándolo en el punto que sea. Pero también es la propia iteración, ¿no? Que también nos da, está tan ligada al emprendimiento y a la innovación, en el sentido de, oye, yo tengo una idea, yo tengo un modelo de negocio del que parto, tengo unas hipótesis, pero resulta que nos vamos dando cuenta en el transcurso del desarrollo del proyecto de que hay que hacer algunos cambios, en algunos casos pivotajes importantes, ¿no? ¿Cómo fue este proceso, José? ¿Fue algo intuitivo? También estuviste en la EOI, de hecho, ¿no? Recibiendo clases. ¿Esto de qué manera surge? Porque muchas veces tomar este tipo de decisiones tan importantes conllevan una reflexión y al mismo tiempo un acto de valentía. ¿Que fue muy natural? ¿Fue sencillo? ¿Fue...? Sí, yo creo que sí que fue sencillo y fue natural. Yo creo que fue también básicamente experiencia. Es decir, nosotros es cierto que una de las cosas que hicimos fue dedicar lo mínimo de recursos posibles para no, digamos, poner todos los huevos en una misma cesta. Pero según fuimos viendo, aprendiendo que aunque fuésemos consiguiendo cosas, no era suficiente como para nosotros desarrollar las vías por un lado, en ese momento nos damos cuenta, y por supuesto que es súper importante, los procesos de aceleración que hemos tenido y los de formación que hemos tenido nos han ayudado muchísimo a hacer esas reflexiones y a sacar esas conclusiones. Entonces, realmente a los 6 meses más o menos ya estamos súper centrados en que realmente tenemos que ir por la vía del B2B, solo en la vía del B2B. En la fase 1, en la primera fase de FoundSpot. Y luego también, bueno, es que al final objetos perdidos o cosas perdidas es un ámbito muy amplio. Nosotros también hablamos de animales de compañía, o sea, de mascotas, que tú también puedes, eso tiene cabida en FoundSpot. Pero claro, al final dábamos eran tantos palos o tantos sitios donde poder acudir a dar soluciones que también teníamos que aprender a centrarnos. Y pues como bien dices, ¿no? Que al final tienes que enfocarte en algo para por lo menos por fases. Primero en esta parte voy a enfocar en una parte y luego ya irás viendo en función de las prioridades a dónde empiezas a trabajar por otro lado. Claro, y por ejemplo también otro aspecto importante, tal y como lo habéis ido trabajando, hablabas de algoritmo, ¿no? Mencionabas el algoritmo de FoundSpot. A la hora de innovar, esto también lo hablamos muchas veces, nosotros desde Design Thinking España insistimos mucho en poner en el centro al usuario, en cómo aportamos valor. A veces es verdad que la tecnología per se no aporta valor, pero muchas otras veces es un catalizador brutal, ¿no? Para que eso suceda. En FoundSpot, ¿qué papel ha tenido esa introducción de ese algoritmo? ¿Ha sido complicado? ¿Desde dónde partís? ¿Cómo llegáis a la conclusión de, oye, mira, este tipo de algoritmo va a ser el correcto? Es más bien que nos cuentes, ¿no? Un poco cómo ha sido ese mix entre encontrar una necesidad de un grupo de usuarios y luego cómo aplicar la tecnología para poder resolverla.
Mira, en FoundSpot digamos que hay como tres vertientes, ¿no? O sea, como tres estructuras dentro de la parte de objetos perdidos. Está el propio algoritmo en sí, está la herramienta de gestión para una organización y está la parte de los envíos. Es decir, nosotros no solo te decimos, Saúl, que hemos encontrado tu objeto, sino que te lo enviamos a tu casa. O sea, nosotros hacemos envíos a día de hoy a más de 85 países al año. O sea, es importante. Y de hecho también es una vía de financiación importante también, la de Claro. los envíos. Eh, Cuando hablamos del algoritmo, nosotros, el diseño original es pensando en persona a persona. Es decir, una persona encuentra algo y una persona pierde algo. Entonces, nosotros tratamos el algoritmo como, imaginemos, para que sirva la metáfora, como si fuese un coche en el cual, dependiendo del cliente con el que hablamos, pues si de repente no es lo mismo cómo configuras un coche para ir por el monte, o para ir por carretera, o para ir por un circuito de carreras. Entonces, esa configuración del algoritmo que tiene, claro, es complejo un algoritmo que tienes que ir calibrando ciertas cosas, es lo que hacemos nosotros con los tipos de clientes que tenemos y Ujú. el sector. Es decir, el algoritmo no funciona de la misma manera para una aerolínea que para un hotel, que para un ayuntamiento, porque hay matices diferentes en el funcionamiento del pasajero o del viajero, del usuario, que hace que el algoritmo se comporte de manera diferente. Eso nosotros también lo hemos ido aprendiendo pues, con el tiempo. Es decir, hemos ido haciendo pruebas piloto con muchos clientes o simplemente con nuestros propios clientes, vamos mejorando poco a poco, analizando cada una de las cosas para ver cómo tenemos que ir configurando, qué tuerca tenemos que apretar, no sé, qué suspensión, hablando de la metáfora del coche, tenemos que Mm. subir o bajar, etcétera. Y eso es lo que nos ha traído a tener un algoritmo adaptado a cada uno de los sectores en los que trabajamos. Claro, entonces la parte de algoritmo la habéis trabajado un montón y es, entiendo, uno de los motores de crecimiento, ¿no? Del Está proyecto. vivo, o sea, está vivo el algoritmo, no es un algoritmo que esté ya acabado, o sea, siempre hay cosas nuevas y sabemos que hay cosas que mejorar, porque nosotros hasta que no devolvamos un 100% de todo lo que se pierda, hay cosas que mejorar, obviamente. Entonces, nosotros constantemente, de hecho en la parte mayor de aprendizaje, un poco centrado en esta parte de design thinking, es en tener presente, a pesar del día a día y de la operativa del día a día, que siempre es como siempre, ¿no? El árbol que no te deja ver el bosque. Sí. De intentar abstraernos de eso y tener presente periódicamente ciertos indicadores que nos permiten a nosotros detectar cuáles son los puntos de mejora del algoritmo para mejorar nuestro propio funcionamiento. Ya te digo, o sea, es que claramente hay tipos de proyectos en los que esa parte tecnológica es fundamental. Creo que está súper bien que la trabajéis y además con ese aspecto de estar vivo, que también es al final en lo que consiste la innovación, ¿no? En estar constantemente observando, viendo qué es lo que nos está devolviendo la realidad, en algunos casos el comportamiento de los usuarios, en otros casos otras métricas que valoremos, y luego a partir de ahí entender que estamos como en una beta constante, ¿no? Pero Exacto. me parecía muy interesante esto, la parte de algoritmo, porque es este punto de, vale, la necesidad está clara que está, hay personas que necesitan devolver y también que les devuelvan cosas, pero ¿de qué manera conseguimos a través de la innovación, desde el punto de vista también tecnológico, aparte de otros aspectos, ¿no? que tiene vuestra organización, conseguimos que esto sea posible y además sea posible de una forma muy operativa como la que tenéis? Pregunta que también se me ocurría, José, la parte de monetización, ¿Mm? ¿de qué modelo partís? ¿Qué hipótesis tenéis de monetización al principio? Y luego al final, ¿cuáles son las que tomáis? Pues mira, esa es buena porque realmente o sea, lo que ha cambiado ha sido un poco el mix de porcentaje de ingresos. Es decir, nosotros cuando originariamente lanzamos FoundSpot, como te decía, teníamos una parte enfocada al B2C y una parte enfocada al B2B. En la parte del B2C, nosotros nunca hemos creído en las recompensas obligatorias. Es decir, oye, para devolverte esto, me tienes que dar 10 euros de recompensa o lo que sea. Ujú. Porque eso al final pierde el sentido de lo que hablamos de que yo quiero devolver algo y te lo devuelvo. Entonces, nosotros, toda esa parte del B2B el B2C, disculpa, estaba pensada en donaciones, porque tú luego puedes donar, Ujú. o recompensas, por supuesto, y luego también el tema de la publicidad, algo que nosotros a la postre hemos visto que es bastante ingenuo por nuestra parte. Eh, pero eso enseguida reculamos, eso estaba puesto ahí, o sea, eso estaba puesto ahí y luego estaba puesto la parte de B2B, de licencias, es decir, nosotros en la parte del B2B tenemos dos tipos de ingresos, por licencia pura y dura, es decir, utilizas nuestro software al año y en función del volumen de objetos perdidos que te ayuda a solucionar, pues puedes un precio u otro, y luego también con los envíos. Nosotros hacemos decenas de miles de envíos al año
Entonces, tenemos buenos acuerdos con couriers y tenemos un pequeño margen de beneficio con los envíos. Entonces, esas son como las vías de financiación. Y ese cambio o esa evolución o ese pivotaje ha sido más que en nuevas vías de financiación, ha sido en el porcentaje que supone para Foundspot cada una de esas partes. No sé si me explico. Sí, 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 claro, o sea, sí, a lo que te refieres entiendo es que habéis pivotado no tanto llegado a cierto punto en las fuentes de ingresos, sino que habéis podido analizar, aparte de todo, o también está viva esa parte de distribución de los ingresos, ¿es así? Exacto, eso es. O sea, si antes pensamos, imagínate que podíamos recibir un 40% de ingresos en publicidad, pues de repente esa parte se ha disminuido al mínimo y se ha ampliado en otra parte. A eso me refiero. O sea, las vías de ingresos estaban definidas. Ha sido el pivotaje, ha sido de cuál ha sido la más grande y la más Claro, pequeña. ¿dónde ponéis esfuerzos o expectativas, ¿no? En las propias proyecciones financieras, donde pensáis que hay más y menos pesos? Exacto. Esto es muy interesante, bueno, y además también, por lo que yo he visto en proyectos, ¿no? Que nacen, es verdad que la vía de la publicidad es como la que muchas veces se entiende que va a ser la que va a generar más ingresos, ¿no? Y no es fácil. Lo estás comentando tú, ¿no? No, Yo no, no. lo he Mira, visto en otros yo me acuerdo casos. una cosa curiosa, Saúl. A la semana de lanzar la plataforma de Fausto gratuita, nos llamaron de la cadena SER para Uh-huh, hacer una entrevista con Ángel Barceló, que es prime time y tal. uh-huh. Y nosotros, yo creo que por poco no cogimos una botella de champán para escorcharla, diciendo, bueno, es que esto ya te va a conocer todo el mundo, no sé cuántos. Y claro, vemos que no es así, que puede salir, hemos salido en muchos medios en televisión, en radio, en programas importantes, en hora punta y prensa, y eso no ha supuesto que de repente todo el mundo nos conozca. De hecho, cuando vamos a hablar con clientes, muchas veces le puede sonar alguna cosa, alguna herramienta, pero muchas veces no nos conocen. Entonces, nos dimos cuenta, fue un ejercicio bueno, por supuesto, de humildad, pero un ejercicio de reflexión, de decir, es que recibimos tanta información de tantos medios a día de hoy que para que te cale un mensaje o conozcas una marca, no es que te tenga que llegar una vez, es que tiene que llegarte 20.000 veces y empaparte de otra manera, ¿no? O sea, y eso fue un aprendizaje muy bueno. Claro, y entonces también quizá de ahí, ¿no? Extrapolasteis y dijisteis, bueno, lo mejor es que la publicidad tampoco a nosotros a nivel de fuente de ingresos, ¿no? Nos va a reportar tanto como pensamos, Exacto, eso es. desde la misma lógica. Y fíjate aquí también qué interesante, yo creo que también es normal, ¿no? Es esperable. Si partís además de un B2C al principio en el que decíais, oye, pues la gente se mete en la plataforma, le va a aportar valor, porque eso, vamos, desde el principio se ve muy claramente. Al estar en la plataforma, nada, aparecen anuncios, ¿no? Hacen ese clic y entonces recibiremos dinero. Es verdad que yo, por lo que he podido ver en determinados proyectos, ese clic muchas veces es una cantidad muy pequeña, ¿no? Y necesitas muchos clics para sostener un negocio como el que tenéis u otros. Así que, bueno, esto también un poco, ¿no? Desde mi experiencia para compartir con oyentes, que muchas veces cuando empiezas un proyecto la parte de publicidad suele estar sobredimensionada, ¿no? A menos que sea un nicho muy concreto. Pero me parece interesante, aparte, quitando este paréntesis, ¿no? De lo que decís, claro, quizás no contemplabais que posteriormente una vía de ingresos que además es alta, ¿no? O forma parte dentro de ese pastel de algo representativo, es la de los envíos. Es así, ¿verdad, José? Claro. Hablando en términos de innovación, que no digo ni que lo hagáis ni que a lo mejor sea buena idea, ¿no? Pero fíjate cómo se abre también cuando tenemos esa mirada, esas ganas de explorar y, como decías al principio, ¿no? De mirar las cosas de otra forma. ¿Quién te dice al final que Foundspot no podría, ya que ha demostrado y ya que tenéis tantas personas recibiendo paquetes y todo ese know-how, acabar convirtiéndose también en una empresa que realiza envíos, ¿no? Que ya sé que no es vuestro objetivo, probablemente, ¿no? Pero cómo al final también con esa mirada que habéis tomado de innovación, cuando se abren todas estas posibilidades, también de repente se abren nuevos mundos, ¿no? Y oportunidades. Al Entonces, final es una startup, ¿no? Es decir, cuando naces claro, como startup es cuando tienes una idea tecnológica que luego tienes que ver cómo encaja a nivel negocio. Pues nosotros teníamos un algoritmo que para ayudar a poner contacto a alguien con alguien, entonces vamos viendo pues dónde tiene más encaje, dónde se necesita más y luego eso también pues se va desarrollando para ver cuál es el retorno, cuál es el modelo de negocio con ese algoritmo. Y bueno, pues eso es. Al final hemos ido descubriendo nuevas vías hasta que yo creo que ya después de 5 años sí que, o sea, tenemos alma de startup, pero vamos, por descontado. Pero de hecho somos una startup, pero realmente a nivel técnico ya somos una empresa con 5 años consolidados. Entonces ya hay veces que nos dicen, pero vosotros ya no sois una startup, sois una empresa.
Es cierto, es verdad, tenemos un modelo de negocio concreto, definido, pero seguimos siempre explorando muchas cosas y seguimos creciendo haciendo otras cosas diferentes. Por lo tanto, y a nivel estructural y procedimental, es una startup. Fíjate, José, a mí aquí lo que me encanta, aparte, bueno, que yo te conozco y hemos compartido un montón de conversaciones, yo estoy súper alineado en cosas que has dicho, pero también lo admirable, esto también lo digo para los oyentes y lo molón de todo esto, es que tú llegues a un punto de estructura, porque no recuerdo cuántas personas estáis en el equipo, ¿no? Pero tanto por personas que estáis como por tipo de operativas, clientes que tenéis, se puede decir que sois una empresa, pero también qué útil y qué bonito, ¿no? Es tener ese espíritu de startup en el sentido, por un lado, de ser capaces de pivotar rápidamente cuando es necesario, de entender que, como decías, el algoritmo está vivo. Hay muchas cosas vivas también, que está bien que estén vivas, porque si yo pienso que ya he conseguido esa cuadratura del círculo, pues ya habrás visto también, ¿no? Lo que sucede, o lo hemos visto, ¿no? Con otros proyectos. Te estancas y las cosas no chutan igual, ¿no? Y luego, pues también ese punto de, oye, creciendo, yo sigo manteniendo unos valores, aunque sea una startup, me adapto, pero también tengo ese trabajo de humildad por un lado y también de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena forma también de verlo, ese, pues mira, ¿no? Seguimos teniendo también formas de trabajar como una startup, que por otro lado también las tiene Amazon, las tiene Airbnb, las tienen las grandes empresas, por su constante sentido de aprendizaje. Desde luego, creo que sí. Así que, bueno, pues también desde ahí te iba a preguntar, aprovechando esto, ¿qué empresas estás viendo o qué startups, o bueno, pues tú también además eres mentor, profesor, podrías comentar ahora, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿crees que lo están haciendo bien? O cómo ves, si no, si prefieres, ahora mismo la innovación o el mundo de las startups en nuestro país? Bueno, yo creo que es una suerte que a día de hoy en nuestro país cualquier empresa que empieza, cualquier startup que empieza, tenemos a nuestra disposición muchísimo material y muchísimas facilidades, ya no solo económicas, que yo las económicas la verdad es que eso lo pongo un poco aparte, sino a nivel de aprendizaje de aceleradoras o de mentorías o de etcétera, que eso creo que ayuda muchísimo al desarrollo de las startups a día de hoy o cualquier empresa. Creo que es importante claro, una de las principales cosas que te pasan cuando tú formas una empresa es que el momento tienes una serie de gastos que hasta que no empiezas a tener unos ingresos recurrentes, pues hacen que si no es equilibrado, al principio pues muere. Entonces, esa ayuda que tenemos a día de hoy para ayudarnos a detectar y a darnos cuenta de la importancia de tener un control máximo de esos costes fijos o que hay que tener siempre controlado, tener todo lo máximo a variable, Uh-huh. hasta que puedas tener una fuente fiable de ingresos, creo que eso es vital. Eso es vital en el éxito o en la viabilidad de cualquier empresa. Entonces, ahora es mucho más difícil por aprendizaje que una empresa pues de repente llega, empieza y haga una inversión de muchísimo dinero antes de empezar siquiera a ver si funciona la empresa. Esas cosas son puntuales y hay veces que son necesarias en algunos casos. Pues hay muchos proyectos que a nivel tecnológico necesitan una inversión potente para poder, y se hacen con un PowerPoint, es decir, se venden con un PowerPoint, pero es enano, o sea, eso es irrisorio, eso no es para nada lo habitual, eso no es lo habitual. Y así, bueno, tú trabajas de mentor también en EOI o ayudas a personas Poquito que de hecho están todavía, la emprendiendo. verdad. Aparte que no tengo mucho tiempo, todavía estoy en pañales y todo eso todavía con eso. Pero es verdad que alguna vez lo he comentado contigo, Saúl, que me encanta toda esa parte de poder, o sea, justo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, yo he tenido la suerte de tener a gente importante que me ha ayudado a mí muchísimo y que me ha ayudado a no cometer errores o a detectar cosas. Y todo ese pequeño aprendizaje que nosotros hayamos podido tener, o esos errores que hayamos podido que hemos tenido, pues poder transmitirlos o poder transmitir pues todo lo que haya, la pequeña experiencia que haya podido tener. Y eso en la parte de la docencia es una maravilla. Totalmente, bueno, docencia, ¿no? Y mentoría también. Tú, de hecho, has mentorizado en proyectos en los que también hemos estado, has mentorizado a emprendedores. Y yo creo que lo interesante también aquí, y por eso te preguntaba, ¿no? Por otros proyectos también, además en Impact Hub siempre hay muchos proyectos que podemos ver. Esa parte de a lo mejor también, desde el punto de vista de innovación, del emprendimiento, ese tipo de mirada, ¿no? O ese tipo de antena que tenemos a lo mejor para ver, fijarnos en estas empresas, en estas startups que lo están haciendo bien, emprendedores. ¿Qué crees tú de todas formas? Porque tenemos también aquí emprendedores escuchándonos y emprendedoras.
Has comentado antes la importancia, ¿no?, de gastos variables, de gastos fijos. ¿Qué enseñanzas, dos, tres, has aprendido que crees que es más interesante ahora aquí compartir, ¿no? Tanto desde toda tu experiencia previa profesional, luego ya, por supuesto, fundando FoundSpot y estando como estás en un ecosistema de innovación y emprendimiento? ¿Qué recomendaciones, claves crees que se pueden aquí rescatar como más interesantes? Bueno, te hablo desde mi experiencia. Yo creo que hay como algunos aspectos fundamentales en el desarrollo de una empresa, para que sea viable o no. Para mí el fundamental, uno de los fundamentales es el equipo. Es decir, hay que siempre rodearse a nivel socios de gente capaz, o sea, y sobre todo que esté metido en el core de tu empresa. Es decir, si yo me dedico a hacer pantalones, pues tener alguien que sepa de pantalones. Si yo me dedico a organizar viajes turísticos, pues conocer gente que sepa el destino o que sepa el turista, etcétera. Eso es fundamental para mí, que en el equipo esté formado por gente que sepa del core. Es decir, pues a lo mejor no sabes de finanzas o no sabes bueno, o de contabilidad o de temas legales. Eso lo puedes contratar a no ser que sea algo legal lo que tú estás dedicando. Pero eso para mí es fundamental. Otra cosa que me parece vital es el tema, para mí, la perseverancia. Yo estoy constantemente recibiendo calabazas. Y esas calabazas, la mayoría de ellas no son calabazas definitivas, no es en plan de no me gustas. Son, hay veces que hay que identificarlas. No, no es no me gustas, o sea, no es no te quiero, es ahora mismo no. O ahora mismo no puedo. O ahora mismo estás en otro orden de prioridades. Entonces, para mí esa perseverancia de creer en tu producto, creer en tu idea, creer en tu servicio y hacer ese seguimiento, pues eso, picando ahí poco a poco hasta ir subiendo en escalón de prioridades a esa cliente al que quieres llegar, para mí es vital, porque yo por experiencia propia he tenido gente que me ha dicho que no, pero no era un no de no me gusta, era un no de ahora mismo no. Entonces el hecho de poder estar ahí poco a poco, estando ahí sin molestar, obviamente, porque como si te cogen manía a alguien, por muy bueno que seas, dicen, madre mía, qué pesado. Eh, que eso ha acabado en muchos síes. Entonces, esa perseverancia para mí es vital. Creo que hay que... Y otro punto importante es el tener una base económica. Yo, por ejemplo, en mi caso tenía ahorros, unos pequeños ahorros en los que he podido hacer frente hasta que he podido vivir de FoundSpot, ¿no? Porque al final vas con la lengua afuera, o sea, hasta que si no tienes ingresos, pues ese dinero pues se va quedando pequeñito hasta que necesitas de alguna manera sobrevivir, porque como tú bien dices, por mucho que sea una empresa con fines sociales, tienes que poder vivir de ello, si no es que es insostenible. Entonces, para mí, yo diría como que esos tres puntos, ¿no? Hablando del emprendimiento, el emprendimiento en su origen, es el tener un pequeño colchoncito para poder tener una tranquilidad de ir hacia adelante, el tener un buen equipo y esa perseverancia. Hay muchas cosas, pues como por ejemplo toda la organización, o herramientas, metodologías que para mí son vitales también, pero diría que esos pilares en cuanto a alma y corazón y un poco de cuerpo, que sería como ese bolsillo que tienes ahí, son vitales para poder ir adelante. Súper de acuerdo, José, y aparte creo que muy útil para los emprendedores y emprendedoras que nos estén escuchando y también, incluso para las grandes empresas, a la hora de innovar, porque claro, muchas veces, al final aquí siempre se habla de riesgo, ¿no? La parte de riesgo está detrás. Claro, si tú pudieses gastarte 1 millón de euros, 2 millones de euros, una empresa, las personas que emprenden, y no hubiese absolutamente ningún tipo de repercusión, la toma de decisiones sería otra. Bueno, por ejemplo, ¿no? En relación a lo que contabas de la base económica. Pero claro, es una cuestión de riesgo. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, en tu caso has emprendido, también las empresas grandes pueden tener proyectos de intraemprendimiento, ¿no? En Desde los que luego. tengan también una base suficiente para poder llevarlos a cabo, ¿no? Pero luego también, aparte, esto también me gustaría saber tu experiencia, ¿no? Claro, hay una cuestión de si yo tengo mucho riesgo, la toma de decisiones es complicada. Mm. Entonces, si tú ya tenías esos ahorros por un lado, o también que otras veces también esto funciona así, ¿no? Que hay personas que empiezan a emprender, pero también no dejan sus trabajos, que yo personalmente esto, según el tipo de emprendedor también con el que me he encontrado, le he dicho, oye, no pasa nada, tú puedes empezar dando pasitos, puedes empezar validando cosas, pero tienes además lo que decías tú, ¿no? Esos ingresos. Y es esta parte de cómo influye también al final, cómo te ha influido a ti o cómo os ha influido en la toma de decisiones
a veces la sensación de riesgo, ¿no? Porque esto yo creo que no se habla muchas veces, pero tú que eres emprendedor, yo también, vamos, cuando he trabajado con startups, tanto a nivel personal como desde Design Thinking España, he tenido auténticos cracks que eran en sus empresas en las que trabajaban, eran cargos directivos, pero que luego cuando tenían que emprender, de repente tenían un montón de miedo, ¿no? a tomar decisiones, esa parte de riesgo. ¿Cómo la habéis gestionado vosotros, José? Porque además tú partes de ahorros, pero también te lanzas a la piscina. Más allá de Sí, sí, tener desde esos luego. ahorros, Desde tiras luego. para adelante, no dejas el curro. ¿Cómo crees tú que eso ha influido a la hora de tu toma de decisiones? Bueno, tengo que decir que no sé si soy especialmente buen ejemplo porque yo soy un poco inconsciente. Es decir, no, siempre he creído en que iba a ir para adelante, trabajando, o sea, trabajando muchísimo, pero siempre he creído que iba para adelante. Entonces, incluso en los peores momentos del COVID, que como te puedes imaginar, empezamos como un cohete, pero de repente viene el COVID, pues si la gente no sale a la calle, poco se va a perder. Entonces, en ese momento, pues lo bueno es que nosotros éramos, siempre lo cuento, que éramos un poco como cucarachas, ¿no? Cuando cayó el meteorito, éramos unas cucarachas, nos metimos debajo de la roca, entonces ahí pues pasó todo y ahí salimos. Si hubiésemos sido ya un dinosaurio, pues no estaríamos aquí. Entonces, el riesgo, pues siempre hemos intentado con la cabeza el minimizar al máximo lo que hablamos un poco de todo el tema de dinero. Para que te hagas una idea, nosotros no hemos tenido, o sea, prácticamente era todo variable. O sea, todos los gastos eran variables. No teníamos prácticamente gastos fijos. Para que te hagas una idea, desde que lanzamos la plataforma hasta que tuvimos un cliente, no estamos ni siquiera como empresa, que al final es un pequeño gasto, pero es un gasto. Sí, sí, O sea, total. nosotros no nos hicimos empresa, o sea, un concif, hasta que íbamos a tener el primer cliente, porque entendíamos que no era necesario todavía. Hombre, lógicamente tienes que tener una pequeña inversión y un gasto. El tema de espacio. Nosotros, por ejemplo, no alquilamos ningún espacio. Nosotros empezamos siendo de host en Impact Hub porque entendíamos que esa era la manera de ahorrar en coste, en el tener el pagar por un espacio. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta de cómo gestionamos el riesgo, creo que somos unas personas bastante frías para el tema de estas decisiones. Yo me considero una persona bastante caliente, emocional de toma de decisiones, pero en esta parte de empresa me considero bastante frío y creo que hemos sido bastante sensatos y para tomar las decisiones oye, ¿qué tenemos que centrarnos o qué tenemos que dejar de hacer? Pero con esa, no sé, diría ingenuidad o temeridad o lo que sea de decir, es que esto va a ir bien. Con el COVID, pues mira, estamos reducimos el máximo todos los gastos posibles, pero sabemos que es totalmente coyuntural. Que ahora nosotros llevamos 6-7 meses con los mejores datos históricos de Foundspot. Enhorabuena. 7 meses seguidos. Muchas gracias. Y eso que todavía no está recuperado el sector de manera completa. Entonces nosotros aprovechamos ese momento en el que estamos parados para, digamos, ponernos guapos. Es decir, qué cosa, a veces el día a día que no te deja hacer cosas, pues ahora que está todo súper parado, pues vamos a aprovechar para esa serie de mejoras, esa serie de cosas que no tenemos tiempo en el día a día, vamos a aprovechar para hacer eso. Aprovechamos para sacar algunas otras líneas de negocio. Entonces ese riesgo, digamos que también lo convertimos bueno, pues no te digo en oportunidad, sino en utilizarlo para otras cosas. No sé, realmente tampoco siento que te haya respondido demasiado bien la pregunta, pero Sí, 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 no, en cuanto al precisamente. riesgo, es que tampoco hemos sentido como un miedo ni siquiera cuando empezamos. O sea, nosotros yo dejé mi trabajo, sabía que tenía un colchón para meterme directamente en Faust, pues estuve un año entero hasta que lanzamos la plataforma trabajando en casa. Pero no sé, como que creíamos que era el momento. En ese momento no tenían hijos, también te digo. Sabía que tenía que hacerlo antes de tener hijos porque si no luego cambiaban las cosas. Y creíamos en la idea, creíamos en el proyecto y eso que hemos ido pilotando mucho, porque eso creo que también es importante, esa flexibilidad, el ser bueno, ahora también se habla un poco de resiliencia, pero el ser flexibles, es decir, oye, pues así no, pero sin perder nuestra identidad, ir girando un poco a las necesidades de cada cosa. Claro, bueno, muchísimas cosas interesantes aquí. Yo la verdad creo que emprendedores y emprendedoras toman nota, porque aquí hay muchas cosas súper útiles. Me has respondido, lo que pasa es que me has respondido de una forma que no es tan habitual y genial. O sea, que hayáis tenido esa capacidad, esa frialdad. Bueno, hablo de gestionar el riesgo un poco como también esa cuestión de preocupación, ¿no? Que surge cuando lanzas un proyecto, los resultados no llegan y te preocupas y además que hasta que los resultados llegan efectivamente pasa tiempo, no es llegar y besar el santo, pero por el camino has dicho cosas
que me parece que tienen mucho valor y que responden efectivamente a lo que un proyecto de emprendimiento debe tener. Por un lado, yo creo que tú como líder de este proyecto, como CEO, porque eres de hecho, ¿no? Eres además de fundador, eres el director del proyecto. ¿Es así, Sí, José? sí, estoy de gerente. Claro, por Pero eso. bueno, que es que al final yo estoy de CEO y de becario, o sea que aquí estamos de todo. Bueno, pero igualmente estando de CEO, la cuestión es que importante también transmitir, como lo transmites aquí, a tu equipo, esa sensación de confianza. No os preocupéis, esto es coyuntural, o sea, es un ingrediente fundamental. Y luego también esa parte que comentabas, ¿no? De perseverancia. Perseverancia, claro, pero no perseverancia desde el punto de vista de no, es que esto es así y va a funcionar, pero yo me quedo con mi idea inicial, sino perseverar en el objetivo final, que es, oye, aunque para llegar a este objetivo yo tenga que ir tomando caminos diferentes a los que pensaba de inicio, aunque ya tenga un poco la ruta, ¿no? Pues yo lo hago y tengo también esa flexibilidad. Y luego la agilidad. A mí me parece que es que, vamos, que habéis hecho muchas cosas bien. Toda la parte de agilidad en la toma de decisiones y también ahorrar costes que no son necesarios. Qué importante, ¿no? Lo decías, oye, pues es que al final, si todavía no has validado tu modelo de negocio, si todavía no has validado la idea, ¿qué sentido tiene que te alquiles un local, por ejemplo, ¿no? Lo que decías, o una oficina, o incluso montes la empresa ya, ¿no? Empieza a hacerlo cuando tienes una actividad. Entonces, bueno, pues En nada, nuestro sector era posible. Nosotros que podemos hacerlo todo digital y hay algunos casos donde es imprescindible tener un local o otra serie de cosas. En nuestro caso, por supuesto, pero yo creo que cada emprendedor conoce lo que tiene que hacer y tiene que hacer ese ejercicio de qué es lo que es realmente importante y qué es lo que no, porque hay muchas veces también que alquiles un local porque te apetece tener una oficina, porque es el monto de una empresa y tengo una oficina. Bueno, eso creo que yo, desde mi punto de vista y mi experiencia, creo que es algo del pasado. Creo que eso ya no pasa tanto y creo que la gente es un poco más flexible e híbrida en esos casos. Pero yo creo que cada emprendedor, si no lo sabe, tiene que parar a reflexionarlo para saber qué es lo que tiene que ser fijo sí o sí y, y todo lo que puede ser variable, dejarlo variable, porque los costes tienen que ser prácticamente variables, todo lo que se pueda. claro, No, no es nada y nuevo eso. sí, sí, no, pero vamos, al final son cosas que son muy de sentido común, pero que y tienen sentido, ¿no? Muchas veces, como tampoco nos han enseñado tanto a emprender o no tenemos tanta experiencia, o intraemprender también, porque es esto, dentro de una empresa, tú, una vez que lanzas un proyecto, que también nosotros hemos trabajado desde Design Thinking España ayudando a empresas a fomentar una cultura de intraemprendimiento, también ahí se puede, en el modelo de negocio, hablar de esos gastos variables, también se puede perseverar, pero siempre con la parte de iteración, ¿no? Al final, claro, tal y como lo decías tú, ¿no? Somos una startup, somos una empresa, pues muchas veces las empresas grandes necesitan esa, o la tienen en alguna medida, pero necesitan desarrollar esa mentalidad de startup, de innovación, para poder hacer proyectos, aunque sean de dentro, ¿no? Que acaban llegando a un punto de innovación. Te iba a preguntar también, José, respecto a esto, porque claro, tú empiezas a emprender, además ya te digo que para mí eres un ejemplo súper bueno de lo que es emprender con conciencia y además dando pasos coherentes y además eso, manteniendo valores, en fin, un montón de cosas. Yo creo que aquí has compartido una información súper útil para todo aquel que quiera emprender. Me preguntaba también, tú antes de empezar este proyecto, ¿cómo, más allá de que veis esa oportunidad, ¿no? ¿Cómo veías el mundo del emprendimiento? ¿Siempre sentiste que tenías que crear un proyecto? ¿Y qué te inspiró también, ¿no? ¿Hubo ejemplos, otras empresas, personas que conocías, lo que sea, ¿no? Porque al final llegamos al emprendimiento siempre por algo. A Ujú. montar una startup la montamos por algo, ¿no? Porque sentimos que hay algo que arreglar en el mundo, porque también tenemos esas ganas de poner proyectos en marcha. ¿Qué fue en tu caso? ¿Qué fue en vuestro caso lo que os llevó ahí? Bueno, te hablo de manera personal. Eh, yo creo que en mi familia siempre he tenido he mamado siempre el tema de emprender, de tanto abuelos y padre que han montado empresas. Entonces, no es que fuese una voluntad mía, yo no es que nunca había pensado en plan, quiero tener una empresa, pero creo que eso siempre ha estado ahí, ¿no? Ese germen de que se pueda hacer algo así, siempre estaba. Yo creo que realmente la causa de que naciese Foundspot pasa por esa voluntad o esa inquietud que teníamos pues mi amigo Nacho, mi amigo David y mi hermano Manuel, que somos los cuatro socios fundadores, de aportar valor, de dejar algo de pozo a la sociedad. Ojo, desde el granito de arena, no te estoy hablando de cambiar el mundo, sino de, oye, Ujú. pues me encantaría poder trabajar de algo que me guste y además, pues que si puedo ayudar de alguna manera, ojo, que es una empresa, no es una ONG lo que vivimos, o sea, yo Ujú. también me quiero subir el sueldo y etcétera, pero que nuestro trabajo pues pueda ser colaborar, yo creo que eso fue el germen de crear algo.
de crear una empresa que pudiésemos hacerlo. Y de ahí ya nació Foundspot. O sea, no es que fuese Foundspot la idea original. Antes de que existiese el concepto de Foundspot, ya pensábamos, ya teníamos inquietud de crear algo para que dejar nuestro trabajo y centrarnos en eso. Entonces, yo creo que esa ha sido la causa completa de por qué estamos aquí. O sea, todos vosotros compartíais, ¿no? Yo creo que eso nos pasa, ¿no? Las personas que lanzamos proyectos, emprendemos, acabamos teniendo empresas, tenéis esa inquietud, ¿no? Efectivamente, tenéis ganas de hacer algo propio, ¿no? Y además también tener esa parte de siendo 4 amigos, además que, bueno, pues espero además que todo ese desarrollo, porque a veces tampoco es fácil entenderse, ¿no? Cuando se parte con los socios. Espero que también todo eso Claro, claro. siga fluyendo guay, ¿no? Porque también eso es una parte importante, pero bueno, compartir además esa pasión es lo que ha podido ir empujándonos, ¿no? Y una de las razones por las que al final emprendemos. Sí, desde luego nosotros sabíamos desde el origen que al final montar una empresa en la que se sabe que el 30% de los beneficios van a ir destinados a proyectos sociales y que tenemos un plan para que si aumentan muchos los beneficios ya no son 30, son 35, son 40, etcétera. Bueno, eso no todo el mundo, por muy cracks que sean o por muy amigos que sean, pues esa forma de entenderlo, pues no todo el mundo comulga con eso. Entonces, al final, por eso nos juntamos los que nos juntamos. Y bueno, está claro que en ese proceso de formación de la empresa y de desarrollo de la empresa hay muchos puntos de vista, muchas formas de trabajo, etcétera. Creo que el amor o la amistad, el amor en forma de amistad entre nosotros, pues yo creo que es y ha sido clave en cuanto al éxito de Foundspot y al éxito de nuestras relaciones. A pesar de que, claro, cada uno hemos tenido nuestras discrepancias, nuestras formas de verlo, etcétera. Pero yo creo que eso ha sido clave, desde luego, Saúl. Además comentabas lo del equipo, ¿no? También al principio como cuestiones importantes, el core también y eso, pues que al final es si estás ayuda mucho una vez que lanzas un proyecto, ¿no? Que los aspectos que vas a tener que tocar sí o sí, pues en vuestro caso seguro que hay algún programador, algún desarrollador, alguna Claro. persona, toda la parte del algoritmo, ¿no? En otros casos son otro tipo de habilidades. Si montas un restaurante, pues lo suyo será que tengas al menos un experto en cocina, ¿no? Todo eso ayuda mucho, pero también la gestión de las relaciones personales y bueno, pues también es verdad que tiene mucho mérito que en una relación de amistad además luego hayáis conseguido trasladarlo a una relación profesional en la que os organizáis bien Para mí y es uno de los funcionáis. mayores retos que hemos tenido. Para mí es uno de los mayores retos que hay eso, justo el tener una amistad y el que sea también compañeros de trabajo. Entonces eso, nosotros hasta ahora afortunadamente no hemos tenido ningún problema, pero eso siempre cuando se habla de casos, de pues eso, rupturas de socios, etcétera, al final siempre yo creo que lo útil es el tema del pacto de socios, es decir, oye, vamos a sentarnos aquí cuando empezamos y ver qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer o cuáles son los límites de cada cosa y tenerlos claros entre todos los que estamos. Entonces, tener ese pacto, ese acuerdo entre las personas hace que luego no haya tantos problemas, porque al final dices tú, es que habíamos quedado en que nos subimos el sueldo de esta manera, o habíamos quedado que íbamos a trabajar los viernes no, los viernes sí, o habíamos quedado en que mi primo, que es muy buena en informática, se iba a meter en la empresa, pero entonces esa serie de normas que a nosotros nos han pasado, no nos han pasado, eh, pueden pasar. Ujú. Entonces, por eso es importante definirlas. O sea, ¿pero tenéis pacto de socios? ¿Habéis llegado a hacerlo incluso el pacto de socios? No es algo oficial, o sea, no tenemos un pacto, un documento firmado, pero sí que tenemos conversaciones y sí que tenemos alguna Excel con cositas y puntos que están como pilares que están bien definidos. No tenemos un documento legal de Ujú. pacto de socios definido. Nosotros no lo hemos tenido. Pero igualmente es cierto lo que dices, ¿no? Que se recoja para que todo eso quede claro y además, yo siempre lo digo en estos términos, digo, oye, si tenéis un pacto de socios o si tenéis algunos documentos que recogen esto, ya te quedas con la tranquilidad de decir, bueno, pues ahora lo que toca es trabajar y hacer lo que nos apetece y lo que nos gusta, ¿no? Y Y, ya te quitas todas esas cosas. y seguirá habiendo temas de discrepancia, pero es verdad que bueno, tú lo sabrás mil veces más que yo, que cuando se habla de emprendimiento, una de las causas del fracaso del emprendimiento, hombre, la primera te diría que el negocio no funciona, pero Ujú. una de las segundas o tercera, o estará en el podio seguro, es el tema de la relación entre los socios. Entonces yo creo Total. que el dejar las cosas claras desde el principio, creo que es fundamental, claro que sí. Bueno, José, se nos acaba el tiempo. A mí siempre se me pasa muy rápido. Pues sí. Encantado, ¿eh? Ya seguiremos además también con todas estas conversaciones. Antes de eso, como última pregunta, también luego, bueno, tienes un espacio si quieres comentar alguna otra cosa más que creas que se nos ha quedado, pues genial. Pero ya como última pregunta,
estando como estás en Impact Hub, también moviéndote desde hace tanto tiempo en ecosistemas y en entornos de innovación, ¿qué aprendizajes así más importantes o experiencias quieres compartir con nosotros que has sacado o qué destacas al final de estar en este tipo de lugares, ¿no? Como puede ser Impact Hub, como también es estar en la EOI, al final que nos relacionamos con muchas personas, las personas que además damos formación, ¿no? En escuelas de negocio de muchos tipos. ¿Qué destacas de vivir o estar tan cerca, ¿no? en momentos de tu día a día vivenciando estos ecosistemas en los que se mueven tantas cosas? Pues mira, te lo voy a decir como a nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal, yo personalmente soy una persona social y a mí el hecho de poder vivir fuera de esa soledad del emprendimiento, que en algunos casos es solitaria y en otros casos no, depende del grupo que tengas y de la forma en la que sea trabajo, para mí el poder compartir un espacio con gente, para mí es vital. O sea, yo muchas veces acudo al hub para estar rodeado de compañeros y de colegas, porque al final es eso, pues vas creando amistad y para mí eso es importante. Pero a nivel profesional, que al final es por lo que nos metemos en un Impact Hub, es hay como varias partes, ¿no? Por un lado, digamos, la inspiración que te llega del resto de la gente, porque la gente está alrededor igual que tú, o muchos de ellos igual que tú. Entonces, el ver que otra gente puede, otra gente ha hecho algo, eso ayuda muchísimo. Luego, a nivel de acceso a ciertos contenidos o ciertos sectores o ciertos eventos o ciertas cosas de cualquier tipo son enriquecedoras para luego desarrollarte. Nosotros, por ejemplo, pues a día de hoy tenemos clientes como Iberia, como el grupo Iberia, como Vueling, como el grupo Avanza. O sea, al final hemos ayudado muchísimo a muchas empresas durante estos años y les hemos ayudado a recuperar otros periodos una barbaridad. Les hemos ayudado a mejorar la gestión de objetos perdidos en más de entre un 500 y un 600% en algunos casos, reducir tiempos de gestión, o sea, hitos importantes que al final hemos conseguido en algunos casos pues porque estamos en el hub, conocíamos a alguien que conoce a alguien y nos ha permitido tener ese encuentro con esas empresas, ¿no? Entonces, todos esos hitos conseguidos que son para nosotros geniales y maravillosos, en gran parte ha sido o ha fluido pues por poder estar en un espacio como Impact Hub. El poder tener ese networking de gente con el que puedes estar y juntarte. Te da opción a estar en un espacio en el que aparecen personas y salen personas, en el que pues, o formaciones, eventos, etcétera. Todo ese networking para mí es vital, para mí es importante. Pues perfecto, qué importante, ¿no? Estar abierto también, José, a todas esas oportunidades que vienen de esas redes. Además, eso, ¿no? Como muchas personas he conocido. Bueno, José, pues nada, vamos a tener que dejarlo aquí también porque, bueno, pues también subimos el vídeo a Instagram, ahí hay unas limitaciones de espacio y no quiero que se nos quede nada de este vídeo. Muchas gracias y nada, como le comento a todos los invitados e invitadas, estamos ahí en una fase beta de programas de este tipo, pero ya con varias personas a la vez, con debates concretos de distintas áreas. Así que nos encantará también contar contigo. Yo feliz. Y pues ya sabes, esto sucederá. Y por mi parte, nada más, José. No sé si hay alguna cosa que quieras comentar antes de despedirnos. Yo creo que nada más. Agradecerte el espacio porque es verdad que siempre lo hablamos que igual que la docencia, cuando estás emprendiendo y estás en un proyecto, al final no deja de ser tu trabajo y estás en el día a día con piloto automático en algunas cosas, y el poder parar, el tener este tipo de conversaciones son muy enriquecedoras porque suma muchísimo, pero también ayuda a refrescar, ¿no? El por qué estamos aquí, cuál es mi motivo, cuál es mi visión, cuál es mi visión. Entonces, este intercambio de información me parece genial para también a nivel personal, para poder volver a reflorar todos esos sentimientos que me han llevado a donde estamos ahora mismo. Así que gracias. Bien, pues nada, un placer, José, lo mismo te digo y eso, nos vemos pronto, ¿vale? Fenomenal. Un café pronto otra vez. Un abrazo. Un abrazote. Chao, chao. Hasta luego.